Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Eh, bueno, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a empezar la primera etapa, ¿no? O bueno, perdón, la última etapa de este bimestre, de este año. Es el cuarto bimestre y hay que tratar de que sea mejor que el bimestre anterior en cuanto a las notas, en cuanto al esfuerzo que le pones a los cursos, no necesariamente al curso de química, sino a todos los cursos, hay que tratar de que sea mejor. Es el último y hay que poner el máximo de nuestro esfuerzo para que nuestra situación académica mejore. Hay varios alumnos que lamentablemente no tienen un buen desempeño académico. No por ello no quiere decir que les falte capacidad o no tengan inteligencia, eso es muy aparte, ya se los he dicho. Es simplemente les está faltando esfuerzo, ganas, voluntad para poder mejorar su situación solamente académica. Es lo que está faltando y les voy a pedir que le pongan mayor ganas, mayor voluntad. Eh, bueno, nada más, espero les vaya muy bien este bimestre y vamos a continuar entonces con nuestro primer capítulo de este bimestre que habla sobre las reacciones químicas. A ver, las reacciones químicas están en todas partes. Gracias a las reacciones químicas prácticamente el mundo, la naturaleza se manifiesta. Eh, por ejemplo, cómo obtienes la energía de los alimentos, ¿no? Cómo obtenemos energía de los alimentos, porque los alimentos nos permiten hacer todas las actividades que realizamos, movernos, eh, desplazarnos de un lugar a otro, eh, correr, saltar, en este momento estar atentos a la clase, el estar mirando algún objeto, en fin. Todo ello es gracias a los alimentos, gracias a las reacciones químicas que convierten en energía los alimentos. Gracias a las reacciones químicas, por ejemplo, las plantas pueden producir frutos, ¿no? Porque habría que preguntarnos cómo es que la planta puede producir un fruto, si parece que no hay ingredientes allá afuera. Pero fíjense cómo una planta produce un fruto. Produce el dulce, por ejemplo, de varias frutas, o produce el ácido de las frutas. ¿Cómo lo produce? ¿A partir de qué lo produce? Pues de un conjunto de ingredientes a los que se le llama reactivos, el cual lanza un producto final que puede ser el fruto. Todo ello es gracias a reacciones químicas. Las reacciones químicas, pues, obedecen a cambios en la estructura interna de la materia. Es decir, las sustancias que ingresan, que son los reactivos, o si quieren ingredientes, se transforman en otras sustancias llamadas productos, con propiedades químicas totalmente diferentes a las iniciales. Se han transformado totalmente y así se han obtenido nuevas sustancias. Los átomos se reacomodan a como estaban inicialmente, es decir, se unen a otros átomos, de tal manera que se forman nuevas sustancias. Por ejemplo, acá ven una determinada sustancia, el cual contiene sulfato de cobre, agua y aluminio. Son los ingredientes. Claro que en química estaría mal llamarle ingredientes, estoy estableciendo una analogía nada más. En realidad se llaman reactantes. Estos se combinan entre sí, reaccionan entre sí. ¿Qué pasa? El cobre se separa del SO4, ¿no? Por ejemplo, y se une a otros átomos. Acá. Observen que los átomos en realidad se, no han aparecido nuevos átomos. Cobre, azufre, oxígeno, hidrógeno y aluminio están acá. Cobre, azufre, aluminio, oxígeno, están acá. Solo que las sustancias formadas son diferentes. Observen lo que está pasando. Hay un reacomodo atómico. Un átomo migra hacia otro átomo
para poder unirse entre sí y formar nuevas sustancias. El aluminio que estaba solito se ha combinado con el SO4, saliendo, saliendo de por sí el cobre, ¿no? Formándose la nueva sustancia sulfato ahora de aluminio. El agua se rompió, se fracturó, se rompieron los enlaces, se produjo solamente el hidrógeno y el cobre se quedó solito como una sustancia simple. En otras palabras, se están formando nuevas sustancias, nuevos productos. Fíjense, la apariencia también del producto final es completamente diferente a lo que teníamos al inicio. ¿De acuerdo? Entonces ha sucedido una reacción química, porque lo que se tiene ahora no es lo que se tenía al final. Para finalizar, si mezclamos, por ejemplo, agua con sal, si nosotros mezclamos agua con sal, pues obtenemos agua salada. Y eso no es una reacción química. ¿Por qué no es una reacción química? ¿Por qué? Porque la sal no ha dejado de ser sal. Si bien es cierto, está disuelta en el agua, pero sigue estando la sal ahí y lo podemos percibir por si le damos una probadita, ¿verdad? Sabríamos que la sal está ahí. En una reacción química, los ingredientes o reactantes se transforman totalmente en otras sustancias, por lo que ya no están ahí, sino más bien quedan los átomos reacomodados, como les expliqué hace un momento. Por eso una reacción química también es conocido como un fenómeno químico. Un momento, chicos. Bien, continuamos entonces. Bueno, hay evidencias para verificar que efectivamente está ocurriendo una reacción química, ¿verdad? Por ejemplo, dice acá, eh, ¿qué se observa, ¿no? Cuando ocurre una reacción? Por ejemplo, en el cambio de color de algunas frutas se está evidenciando una reacción química, cambio en la coloración, liberación de gases, ¿no? También, por ejemplo, la combustión de la gasolina, este microbús antiguo está contaminando el ambiente en este momento haciendo lo que hace, ¿no? Es también una reacción química. Cuando se forman precipitados, por ejemplo, también se forma una sustancia negruzca o blanquecina o media marrón en el fondo de un líquido como consecuencia de haberle agregado otro líquido. Un líquido se agrega a un líquido determinado y se forma un sólido abajo. De inmediato aparece. Pues ese sólido no es soluble en ese líquido, se precipita, se va al fondo, y a eso se llama precipitado, ¿no? Una ecuación química viene a ser la representación de una reacción química. Hace rato nosotros estábamos observando, por ejemplo, eh, hace rato estábamos observando, por ejemplo, la reacción química del aluminio, agua y sulfato de cobre, ¿ven? Aquí está. ¿Cómo se representa esta reacción química que está acá en la figura? Pues se representa de la siguiente manera. Se representa de la siguiente manera. Está aquí la ecuación química, ¿ven? Aquí está. Eso sería la ecuación química. Se combina el sulfato de cobre con aluminio para producir sulfato de aluminio y cobre. Ahí está la ecuación química. A estos numeritos de color rojo se les llama coeficientes estequiométricos. Se lee 3 moles de sulfato de cobre se combina con 2 moles de aluminio para producirse una mol, no se sobreentiende, si no hay nada aquí se sobreentiende que es uno
1 mol de sulfato de aluminio y también se produce 3 mol de cobre. Los paréntesis con esas letritas dice el estado físico o fase donde se encuentran las sustancias. Por ejemplo, acá dice acuoso. AC es acuoso. Quiere decir que el sulfato de cobre, que es un sólido, está mezclado en el agua. Por eso dice medio acuoso. Es como la sal que es sólido, pero no se tendría sal. En otras palabras, se tiene sal disuelta en agua, entonces se dice acuoso. Lo mismo con el sulfato de cobre, que es un sólido, pero está disuelto en agua, está en fase acuosa. El aluminio está en estado sólido, lo mismo para el sulfato de aluminio y el cobre en estado sólido. Bueno, hay varios tipos de reacciones químicas que vamos a ver las diferencias entre una y la otra. Reacciones de adición o de síntesis. Fíjense la forma que tienen estas reacciones químicas, ¿no? Observamos que estas reacciones químicas pues tienen una particularidad que ahora les voy a mostrar. Observen que aquí siempre existe una o más sustancias en la parte de los reactantes a la izquierda, pero acá a la derecha siempre hay un solo producto. Siempre vas a encontrar un producto. Cuando tú encuentras un producto nada más, no dos, un solo producto, por ejemplo el óxido de magnesio, uno solo, entonces dices que la reacción es de síntesis. Puedes encontrar varias sustancias. Pueden haber sustancias simples. ¿Qué son sustancias simples? Aquellas que están formadas por un solo elemento químico, o también sustancias compuestas. Pero tengan en cuenta que pueden haber muchas sustancias reaccionando, dos, tres, pero siempre se va a producir un solo producto. Siempre se produce un solo producto. Ya, eso lo van a tener presente. Reacción de adición o de síntesis. La reacción de descomposición es al revés, porque ahora se producen varias sustancias. Tenemos varias sustancias a partir de un solo reactante. Es al revés. Ahora ya no hay varios productos, sino vas a encontrar un solo reactante y se producen varios productos. No, esa es la diferencia. Varios productos. Miren, aquí la reacción anterior tienes varios reactantes, un producto, ¿no? Acá tienes varios reactantes y un solo producto. En cambio acá es al revés. Y acá tenemos varios ejemplos, ¿no? Cómo se descompone el permanganato de potasio, el cloruro de sodio, el peróxido de hidrógeno, cómo se descomponen, ¿ven? En estas sustancias se descomponen. Esto, pirrólisis, quiere decir que es por acción de calor y esta figurita pues lo representa, ¿no? Por corriente eléctrica, electrólisis, son tipos de descomposiciones químicas. La otra es el desplazamiento simple. ¿De qué trata el desplazamiento? Pues ahora lo vamos a ver, vamos a entender la diferencia de ello. Es fácilmente entendible, chicos. Ahora vamos a ver. Miren, como dice su nombre, desplazamiento simple, es decir, la sustancia simple es la que se desplaza. Les explico rápidamente, lo van a entender, miren. Primero hay que diferenciar entre una sustancia simple y una compuesta. La sustancia simple, recuerden que es aquella que está formada por un elemento químico. Por ejemplo, en esta primera ecuación química, ¿quién es la sustancia simple? El oxígeno. Él es la sustancia simple. Los demás son sustancias compuestas, formadas por tres elementos, dos elementos. Aquí en esta otra ecuación, en la segunda, ¿cuántas sustancias simples hay? El sodio y el cloro. Son simples, pero el cloruro de sodio no. Aquí en la última, ¿cuántas sustancias simples hay? Una nada más, que es el oxígeno. Entonces, cuando nos dicen desplazamiento simple, quiere decir que hay una sustancia simple, por ejemplo, que se representa con la sustancia A, que, que va a desplazar a otra sustancia, pero esa sustancia está dentro de un compuesto. Entonces, tiene que haber primero una sustancia simple, generalmente al inicio de la ecuación,
que va a desplazar a un elemento químico dentro de una sustancia compuesta. Sustancia compuesta. No te olvides, siempre vas a encontrar así, una sustancia simple y una sustancia compuesta. Entonces la sustancia simple desplaza al elemento que está dentro de la sustancia compuesta. Mira, aquí está el zinc, ahí está la sustancia simple. ¿Y a quién va a desplazar? Al hidrógeno que está acá. Le dice al hidrógeno, hidrógeno, yo quiero estar con el cloro. Así que el zinc lo desplaza al hidrógeno, el zinc se queda con el cloro, como pueden ver, y el pobre hidrogenito se va solito. ¿Se dan cuenta? Miren. Desplazamiento simple, porque una sustancia simple desplaza a un elemento que está dentro de un compuesto. Aquí hay varios ejemplos. Fíjense cómo el aluminio desplaza al cobre y se queda con el SO4. ¿Ven? Acá el sodio desplaza a el hidrógeno. El agua se puede representar también como HOH. Es lo mismo, HOH. Así que el sodio va a desplazar al hidrógeno. Desplaza al hidrógeno y se queda con el OH. Y el hidrógeno se va solito. Bien, esa es la primera idea de la reacción de desplazamiento simple. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a entender esta tercera reacción química. Cuarta reacción química. Este es doble desplazamiento. Aquí ya no hay sustancias simples. Ambas sustancias son compuestas. Esa es la gran diferencia entre una y otra. Sustancia compuesta. Acá tenemos sustancia compuesta y la otra también. Es decir, las dos sustancias son compuestas. ¿Ya? Sustancias compuestas. Tenemos entonces la reacción de una compuesta con otra compuesta, a diferencia del primero que es una simple con una compuesta. Por ejemplo, fíjense acá. Pero les explico. Acá, ¿qué va a pasar? Como es doble desplazamiento, fíjense que la sustancia C desplaza a la sustancia A y la sustancia A desplaza a la C. La sustancia C desplaza a la A y la A desplaza a la C. Por eso se llama desplazamiento doble. Es como que las dos intercambian lugares. La C se va a quedar con la B, fíjense, y la A se queda con la D, y la A se queda con la D. Se desplazan una de la otra. Por ejemplo, el Ki o el yoduro de potasio con el nitrato de plomo. Fíjense cómo se desplaza. El potasio va a intercambiar o desplazarse con el plomo. El plomo se va a quedar con el yodo y a su vez el potasio se va a quedar con el NO3. Ahí está, miren, el plomo con el yodo. No se preocupen si aquí hay un yodo y aquí hay dos. Eso no es nuestro asunto por ahora. Nuestro asunto es solamente observar el desplazamiento. Y el potasio se queda con el NO3. Los coeficientes, ello obedece a un balanceo que lo vamos a ver después. Reacción de neutralización ácido-base. Lo mismo sucede. Bien. Reacciones endotérmicas y exotérmicas. Una reacción es endotérmica cuando necesita calor para que se produzca. Por ejemplo, la descomposición del carbonato de calcio necesita esta cantidad de calor. ¿Y qué pasa si no lo calentamos? ¿No? Calentar, ¿no? Calentamiento. Entregar calor significa calentarla a la sustancia. Calentamiento de cuánto de esta cantidad de calor, 177.8 kilojoules, se le entrega de calor a cada mol del carbonato. ¿Y qué pasa con esa cantidad de calor? Recién se descompone. Y si no se le entrega calor, no se descompone. No se obtendrían productos. Una reacción es endotérmica porque depende del calor para que se pueda producir. Ese calor se lo coloca aquí, a la izquierda, como si fuera un reactante más. ¿Se dan cuenta?
O también se lo representa con algo que se llama entalpía. A esto se le llama entalpía. Así se lee, entalpía. Entalpía. Y se dice que si es endotérmica es positiva. Entalpía positiva. Cualquiera de las dos formas está bien escrito. Se llama reacción endotérmica. En una reacción exotérmica cambia la situación. Una exotérmica ya no es que necesite calor para que se produzca, al contrario, se produce por sí sola y luego se libera calor. Esta vez, el calor ya no se escribe a la izquierda como un reactante, sino más bien se escribe a la derecha como un producto. Calor liberado se llama. Calor liberado. La sustancia ahora libera calor como consecuencia de su reacción química. Por ejemplo, cuando el metano, que es un gas, combustiona con el oxígeno, ¿qué sucede? Libera calor, ¿verdad? Para poder cocinar la comida, por ejemplo, los alimentos. El metano combustiona con el oxígeno y libera calor, además de ciertas sustancias. Acá es CO2, no es CO4. Ya, acá es CO2. CO2 en forma gaseosa y también agua, ¿no? En forma gaseosa. Y la entalpía ahora ya no es positiva. Fíjense que la entalpía ahora es negativa, ¿no? La entalpía es negativa ahora. Bueno, existen también reacciones de combustión, por ejemplo la combustión completa, en la cual se libera siempre CO2 y agua, aparte de calor. Pero la diferencia entre una completa y una incompleta es que en la primera se libera CO2 y agua, y en la segunda se libera solamente monóxido de carbono y agua. Fíjense la diferencia. Una libera CO2 y agua y la otra monóxido de carbono, o sea, CO y agua también. O sea, las dos liberan agua y calor, pero una libera CO2, es un gas no tan dañino, o mejor dicho, no es dañino si lo comparamos con el monóxido, un gas bastante venenoso, tóxico. Bueno, vamos a desarrollar algunos ejercicios. Primero la parte teórica y luego algunos pequeños ejercicios. A ver, dice, la descomposición de un compuesto químico, la descomposición de un compuesto químico en sus elementos por acción del calor, ¿cómo se llama? Bueno, es una reacción de descomposición, ni hablar, lo está indicando prácticamente el ejercicio. Pero si se trata del calor, si una sustancia se descompone como consecuencia del calor, entonces a ello se le llama pirrólisis, ¿no? Aquí está en la parte teórica, cuando hablamos de reacciones de descomposición y si se trata del calor, se llama pirrólisis, ¿ya? Acuérdense, por calor, descomposición por calor, pirrólisis, por electricidad, electrólisis y por luz, fotólisis. Ya está. Entonces sería la D de dedo. La reacción de un hidróxido con un ácido, de la que resulta una sal y agua, es una. Cuando siempre que reaccione un ácido más una base, a las bases se les conoce como hidróxidos, o al revés, a los hidróxidos se les conoce como bases. Siempre libera una sal y también se produce agua. Siempre esto va a ocurrir. Esto hay que acordarse. A ese tipo de reacciones en la cual un ácido se combina con una base se le llama reacción de neutralización. Ya está, reacción de neutralización. Entonces sería la respuesta a la D. Y también es un tipo, ¿no? Es un tipo de desplazamiento doble. De desplazamiento doble. Toda reacción de neutralización es un tipo de desplazamiento doble. Vamos a borrarlo mejor. Todo tipo de
reacción de neutralización, entonces es un tipo de desplazamiento doble. Tipo de desplazamiento doble. Ya, no se vayan a olvidar entonces de estas cositas que yo voy agregando. Ya está. Bien, continuamos entonces. Dice la 6. La reacción por la que el hidrógeno se combina con el oxígeno para formar el agua es ejemplo de, a ver, el hidrógeno se combina con el oxígeno para producir H2O. ¿Cómo se llama este tipo de reacción en la que se observan dos sustancias simples y un solo producto? A eso se le llama reacción de síntesis. Reacción de síntesis o adición también. ¿Ya? Entonces la respuesta sería, también su otro nombre es combinación. O adición, le pongo acá. O combinación. Tienen tres nombres entonces, chicos, que tener en cuenta para definir a lo mismo. Ya es una reacción de síntesis o adición o combinación que por supuesto no está balanceada. Ahorita vamos a ver el balanceo. Dice en la 7 que una solución de QSO4 en agua, ¿cómo es una solución de QS4 en agua? Quiere decir que está en medio acuoso. El QS4, que es un sólido, está disuelto en agua. ¿Y qué hace? Se le agrega limaduras de zinc, es decir, zinc sólido. Limaduras de zinc es como si fuera acerrín de zinc. Acerrín, no de madera, sino de zinc. Por unos días, claro, la reacción es muy lenta. ¿Y qué clase de reacción se produce? Fíjense que hay una sustancia simple. Hay una sustancia simple que se va a combinar ¿con quién? Con una sustancia compuesta. ¿Se acuerdan? Cuando una simple se combinaba con una compuesta, ¿qué tipo de reacción se produce? ¿Cómo se llama esa reacción? Independiente de lo que se forme, ¿ya? Se forman productos, ¿ya? Independiente de lo que se forme. ¿Cómo se llama cuando hay una simple y una compuesta reaccionando? A ver, retrocedemos. Una simple con una compuesta. Una simple con una compuesta, ¿ven? Una simple, el zinc, y una compuesta, en este caso es el sulfato de cobre, si no me equivoco. ¿Cómo se llama? Desplazamiento simple, ¿no? Entonces, si hay una simple y una compuesta, se llama desplazamiento simple. ¿Cuál sería la respuesta? No es exotérmica, síntesis tampoco, descomposición, sustitución. La D. Al desplazamiento simple también se le llama sustitución simple. Ya es desplazamiento simple o sustitución. Desplazamiento, así se le llama, reacción de desplazamiento simple o sustitución simple. Sustitución, ¿no? Sustitución simple. Ya, así se le llama. Y ya está. Sustitución simple. Bien, chicos, espero estemos entendiendo la clase. Por lo ahora está teórica nada más. A ver, siguiente. Pregunta número 8. Dice, una reacción química se caracteriza esencialmente por hay un cambio en la composición y cambio de energía. Sí, se caracteriza porque hay un cambio en la composición y hay un cambio de energía. Aunque no siempre, ¿no? Por ejemplo, si hay cambio de energía, necesariamente tendría que ser una reacción exotérmica en la que se libere o se absorba calor. Pero esto no siempre ocurre. No siempre ocurre. Por lo que no es correcto, entonces no siempre ocurre el cambio de energía.
Si ocurriera un cambio de energía, sería exotérmica o endotérmica, pero no todas las reacciones químicas son exotérmicas, así que no siempre ocurre un cambio de energía. El cambio de estado físico, jamás, esto es imposible, falso, porque cuando hay un cambio en el estado físico, no es una reacción química. Recuerden que para que sea una reacción química, tiene que, tiene que la sustancia dejar de ser lo que era. El agua, si se hace sólida, pues el sólido sigue siendo agua, el hielo sigue siendo agua. Entonces no es reacción química. La aparición de gases. Toda reacción química involucra eh, liberación de gases. mm, Se caracteriza, dice, esencialmente. No todas las reacciones químicas involucra la aparición de gases. Por ejemplo, yo les digo, cuando se oxida un clavo, ¿se liberan gases? No, no se liberan gases, porque es la oxidación del óxido férrico. A ver, perdón. Es la reacción del óxido férrico, les decía, con el oxígeno, pero no es que estén liberándose o apareciendo gases. Así que no todas las reacciones químicas liberan gases. Falso. Aparición de nuevos elementos, sí. Siempre aparecen nuevos elementos o sustancias químicas. Bueno, acá vamos a precisar un poco ese último ítem. Vamos a mejor a decir aparición de nuevas sustancias, más que elementos, ¿no? Aparición de nuevas sustancias. Efectivamente sería la letra D de dedo, porque siempre una reacción química involucra la aparición de nuevas sustancias, que pueden ser elementos químicos o compuestos químicos. No, no siempre también, no siempre. No siempre se forma un precipitado. No siempre se forma un precipitado, entonces, ¿ya? Aparición de gases, efectivamente también podríamos escribir acá, no siempre. Eh, Aparición de nuevas sustancias, siempre. Por eso dice acá esencialmente. Esencialmente tiene que ser que siempre ocurre y es la aparición de nuevas sustancias. Sería la letra D de dedo. La reacción del sodio con el agua da los siguientes productos. A ver, tenemos sodio más H, 2O. Fíjense, es una sustancia simple y un compuesto. ¿Se acuerdan? Sustancia compuesta. ¿Cómo se llama esa reacción? Desplazamiento simple. Simple con compuesta. ¿Y qué se forma? Este es bien facilito. El agua lo escribes como H o H. Y el Na va a desplazar al H, produciéndose el Na o H, y el hidrógeno se queda solito. Pero nunca ustedes pueden escribir a un hidrógeno así. Jamás. Si está solito lo escriben siempre acompañado de otro. Por lo que la respuesta sería la C de casa. ¿Ya? La C de casa. Vamos a hacer ejercicios de balanceo. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicios de balanceo. Acá tenemos algunos ejercicios de balanceo. Dice, por ejemplo, aquí. Un momento, voy a acomodar el ejercicio. Ya, así está mejor. A ver, dice ahí, en la siguiente reacción química, a ver, un ratito, por favor, chicos.
Bien, disculpen un poquito la interrupción. Bien, vamos a continuar entonces con esta última parte que es el balanceo. Ya, a ver, dice, en la siguiente reacción química, o esta ecuación química, ¿no? Indica la suma de los coeficientes del producto. ¿Qué es un balanceo? Un balanceo consiste, ustedes saben, en agregar coeficientes aquí. Así que vamos a balancearlo. Por ejemplo, recuerden que el balanceo se hace porque la ley de la conservación de la masa implica que la masa al inicio tiene que ser igual a masa al final. Si no balanceamos esta ecuación química, pues la masa no se estaría conservando. Entonces no estaría bien representado. Por eso es que uno tiene que agregarle numeritos en esta zona para indicar que existen dos moléculas de NH3 o 3, en fin, de tal manera que la masa se conserve. A ver, la cantidad de átomos también tiene que ser la misma, tanto al inicio como al final. No se pueden crear átomos. Un nitrógeno y un nitrógeno, ¿correcto? Tengo acá tres hidrógenos y acá tengo solamente dos hidrógenos. Así que vamos a balancear los hidrógenos. Por ejemplo, acá multiplico por 2. Entonces habrían 6 hidrógenos, ¿no? Porque ya tengo dos moléculas de NH3. Con ello hay 6 hidrógenos. Y acá, entonces tendría que colocar 3 moléculas de agua. Al colocar 3 moléculas de agua, entonces ya tengo también 6 hidrógenos. El problema es que he modificado la cantidad de oxígenos, que ahora lo corregimos. Recuerden que el hidrógeno o el oxígeno se balancean al final. Por esa razón, yo después de haber balanceado al hidrógeno, balanceo al nitrógeno. El nitrógeno tiene, aquí hay dos nitrógenos y aquí solamente hay uno, así que acá coloco dos nitrógenos. Ya está balanceado el nitrógeno. Ahora el oxígeno. Finalmente, dos, acá tengo dos oxígenos y acá tengo tres más, son cinco oxígenos. Y acá solamente tengo dos. ¿Qué número lo pongo acá? Para que multiplicado por 2 dé 5, pues 5 medios. 5 medios al multiplicarse por 2 da 5, pero la regla dice que no puede haber un coeficiente que sea una fracción, por lo que a todo lo voy a multiplicar por 2, a todo por 2, a todo por 2. ¿Y qué sucedería? Si multiplico a todo por 2 tendría entonces 4NH3.
Ojo a todo por 2, 4NH3. 2 por 5 medios me queda 5. 5 o 2. 2 por NO me queda 4NO. Más 3 por 2, 6 aguas. Con ello la ecuación química está balanceada. ¿Se dan cuenta? Está balanceado. Hay 4 nitrógenos, 12 hidrógenos, 12 hidrógenos, 10 oxígenos, 10 oxígenos. La pregunta dice la suma de los coeficientes estequiométricos del producto. El producto, pues, está formado por estas dos sustancias. Así que la suma de coeficientes en el producto sería 10, ¿no? Del producto es 4 más 6 y eso sale 10. Bien, chicos, ahí está. Entonces, eh, la respuesta, ¿no? No es cosa complicada. Les voy a pedir yo a ustedes que desarrollen el siguiente pequeño ejercicio que tengo por acá. Se los he encargado especialmente para ustedes. Lo voy a escribir acá, miren. Acá. Tarea 1. Tarea 1. Son dos ejercicios, ¿ya? Tarea 1, la 10. Y... ¿dónde está? Y este de acá. La 12. Tarea 2. Nada más. Bien, chicos. Eso sería todo por ahora. Lo del balanceo lo vamos a seguir viendo todavía en estequiometría. Más adelante. Bien, chicos, nada más. Espero la clase les haya gustado. Espero hayan entendido también. Como siempre les dejo un pequeño mensaje. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Un abrazo a todos. Y estudien bastante. Practiquen también.